Los dioses del marketing. Bienvenidos a Los Dioses Responden. En esta mega emisión nos acompaña Mariana Gutiérrez. Ella es la presidenta de la Liga BBVA MX Femenil. Nos acompaña Tania González. Básicamente en el programa pasado ya hablamos de todo lo que implica en términos de marca, en qué situación está ahora esta nueva industria, que al final tiene 8 años, que pues es nada para una industria nueva, ¿no? O sea, nada. Lo que han logrado en este tiempo. Me imagino al que inventó Coca-Cola 8 años después diciendo, ¿no? O sea, sí, yo creo que voy a cerrar, man. Esto ya no pegó. Sí. O sea, está muy padre porque, repito, al final estamos hablando con personas que están cambiando. Así es. Una estructura cultural, quizá la más enraizada que hay en el país, que tiene que ver con los valores inculcados en familia y deporte. Exacto. O sea, son tremendos. Mariana, pero a ti, o sea, entiendo, nos platicabas en el programa pasado que veías el fútbol pues con tus abuelitos. O sea, ¿ellos te inculcaron esta pasión o cómo estuvo? No lo sé, pero el otro día, haciendo reflexión, tengo 2 momentos claves en mi vida que sé. A ver, yo nací muy apasionada del deporte, hice todos los deportes, me encantaban, pero hay 2 características específicas del deporte. Todos eran de conjunto, la competitividad. Y en mi casa, o bueno, en mi familia, digamos que mi madre y mi tía, estábamos constantemente mis primos y yo en casa de mi abuela. Y eran 3 hombres y yo. Okay. Y claramente para poder integrarse, pues llevabas la muñeca y nadie te pelaba. Llevabas el balón y eso es algo que hoy, si tú le preguntas a cualquier jugadora, te va a decir, yo podía jugar en la cáscara no nada más porque era buena, era porque llevaba el balón, ¿no? Entonces... Bueno, tengo varios amigos que te dicen lo mismo, Y una de las cosas del por qué yo termino siendo portera era porque no me daba miedo el balón. Pero mi primo me va a matar cuando escuche esto, pero... me decían, sí puedes jugar, pero tú eres portera y es gol para. Y eran unas reventadas. Claro. Y no me quitaba porque me podía más, me ardía más que me ganara. Y entonces, ese es como uno de las cosas porque creo que siempre estuve inmersa en el deporte. Mis primos eran muy deportistas también y a mí me encantaba. Y además, el estilo de educación que me dieron, la escuela abrazaba que era normal que las mujeres hiciéramos deporte, hacíamos todo mixto. Y la otra es, mis padres eran trabajadores ambos, entonces los domingos que me tocaba ir a casa de mi abuelo, él no se perdía los partidos y era domingo a las 12, mi papá le decía, no le des refresco a la niña, me daba mis refrescos, un popotito, nos sentábamos y veíamos el fútbol. Y esos son como los 2 grandes recuerdos que tengo de decir, ese fue el acercamiento y siempre nos alentaban a hacer deporte. Era algo muy bueno. Pero el fútbol siempre estuvo como en las venas. Era la pasión. Pues eso facilita bastante las cosas. Sí, imagino. No estaría aquí. Sí. O sea porque supongo que con algunas jugadoras con las que... Eso se vio súper auténtico. Si no estaría aquí. Sí, porque supongo que no manches. No ha de ser la historia de muchas jugadoras. Y ahorita pues sigue siendo un punto, seguramente en 10 años ya vendrá otra generación, ya la tuvo más sencillo, ya tanto. Exacto. Pero estás viviendo el overlap, el cambio, pues, ¿no? Señor, estás viviendo overlap. el punto en el cual hay un cambio generacional entre las chicas. ¿Las chicas cuántos años tienen en promedio? La liga, sí, la liga. Las jugadoras en promedio tienen 25 años, pero empezó siendo 19 años. Sí. Pues va con el crecimiento natural. Las ligas del mundo femeniles, su promedio de edad son 23, casi 24 años. La varonil está casi en 27 años. Ok, y ahora, cuando tú ya deportes, lo tuviste muy en las venas, ¿cómo caíste en diseño textil? O sea, ¿qué fue a descarte? ¿Y luego? ¿Te echaste un volado? Ahí había equipo. Sí había equipo. Ahí estaba el balón. Ahí estaba el balón. Ahí había equipo, el equipo de textil era el bueno. Pues es que mi historia es súper común. Yo no podía estudiar fútbol porque no existía y porque era niña y cómo iba a estudiar fútbol, ¿no? Estas carreras de sports management eran inexistentes
Y algo que yo le agradezco a mis papás fue este privilegio de, Mariana, tienes que estudiar una carrera y tienes que estudiar una carrera en una universidad de prestigio. Para ellos había una lista, ¿no? No era como yo quería estudiar cuando decidí diseño textil, era ¿cómo? Tengo que ir a la UAM, tienen los mejores talleres. No, Mariana, estas son las carreras y estas son... Y no lo hicieron tal cual, pero ya sabes, el brainwash, ¿no? De, mira, yo quería... Mira, lo primero que futuro. quise ser fue cerillito. Claro. Todos, ¿no? Sin duda. Oye, ganaron Sí. increíble. Pero cuando eran chavos, porque ahora cuando vas al súper y ves aquí al don... Exacto. ya. Yo lo que voy a hacer. Ten cuidado con lo que vas a Ahora decir. sí que voy a terminar de cerillito. Exacto. O sea, estoy como a un año. Justo. Sí, la cosa sigue. Bueno, Esa es ya, la primera. déjenlo. Después me encantaba dibujar, quise ser caricaturista de Disney. Después me encantaba la ropa y me encantaba vestir a mis Barbies. Ahí ya fue tomando forma. Entonces dije, ¿qué puedo hacer que como conjunte todo lo que diseño textil, diseño de modas? Y no existía una universidad que tuviera diseño de modas. Lo más cercano en el brainwash, Mariana, una carrera que te abra todas las puertas. Como pues no vas a estudiar ingeniería industrial, diseño textil solo había en la Ibero. Y los mejores años de mi vida fueron en la Ibero. Sin duda, y no porque estudiaba diseño textil, sino por el representativo de fútbol. Sí, Exacto. porque es una universidad que Y tiene porque luego, amarrado muy bien el tema deportivo. No, de hecho no, pero te puedo decir que los selectivos, los que existían, hicieron una red muy padre porque no es la prioridad de la Ibero, y te lo digo, lo puedo decir abiertamente porque estoy en su patronato, es ser mejores humanos, mejores. Es una universidad humanista. Y entonces el deporte es, te voy a apoyar, pero no doy becas. Y tengo unas grandes instalaciones para darte tu mejor desarrollo humano posible. Pero existían los interhuías. Y entonces viajabas. Y entonces echabas despapalle con tu equipo. Y eras 25 personas, más los hombres, más los otros deportes. Y era... El deporte educa muchísimo, enseña muchísimo. Yo aprendí mucho dentro y fuera de las aulas. El diseño textil pasé desde el primer semestre, dije, no quiero esto. Luego quiero ser diseñadora de interiores. Luego quiero ser fashion stylist. Y es porque no era lo que estaba destinado a ser. Fin. Wow. Eso está tremendo. ¿Y cómo fue que empezaste a dar el salto al tema ya de el fútbol amateur y... Pero a nivel gestión. O sea, ¿cómo llegó? O sea, es que Pudiste haber jugado, alguien ¿no? te dijo, venga, aquí tenemos un espacio para usted. Yo digo que por perseverante, mi papá dice que por necia, pero pues es que al no existir las estructuras, cuando nos graduamos de la Ibero, no había en dónde jugar fútbol 11, ¿no? Y entonces llegabas los sábados a una liga y en esa liga perdimos todos los partidos por default, por ende llegamos a la final y la final la perdemos contra nuestras rivales de toda la vida, las Anáhuacs, ¿no? Las Fresas del Poniente, obviamente. Y y total, entramos como en ira, ¿no? Y con una amiga del equipo nos sentamos, y esto es otro fun fact, decir, ¿qué vamos a hacer? No tenemos en dónde jugar, pero hay que abrir un negocio, porque éramos curiosas. Y lo primero fue, vamos a hacer un torneo de dominó, vagas también. Sí. Pero dijimos, Deportivas y vagas. Esto podría ser completamente otra entrevista. Este es el momento. ¿Ves? Porque podríamos estar hablando de otra cosa. honestamente no me acuerdo, pero creo que la forma más fácil era... bueno, mi tío maneja una cancha por el poniente de la ciudad y entonces tenemos acceso y entonces tenemos una amiga que tenemos a todas las conocidas y fue fácil, armemos un torneo y pues el negocio va a ser fácil hacerlo porque dominamos cómo queremos hacer un torneo que nunca nadie nos ha dado, ¿no? Entonces nos van a dar un respeto y un lugar y armamos un torneo como el que nunca nadie nos había dado, con horarios decentes, jugábamos los fines de semana y ya ahora De 1 a 3 de la mañana, ¿no? Sí. No, lo dirás de broma, pero eran los Sí, horarios que nos ofrecían por las canchas. supuesto. Y no querían, las canchas de fútbol 7 en ese entonces no daban horarios los fines de semana porque decían, no, los fines de semana la gente está cruda y no juega. ¿En serio? Más que el torneo de la Jusco tan famoso porque las chelas estaban al lado, ¿no? Sí, Claro. sí. Bueno, quizás porque es la única cancha que conocía, ¿eh?
Y nada, agarramos los horarios de los fines de semana y les sorprenderá la cantidad de gente que estaba ávida de poder jugar los fines de semana. Y así empezó a crecer los horarios estelares y a ganar terreno y espacio, y hoy ya puedes ver mujeres jugando todos los días a todos los horarios en las canchas de 7 porque pues pagan lo mismo e incluso si quieren pagan más, ¿no? Es que está tremendo porque tienes una biografía que pasa, o sea, cruza directamente por el ojal de la pasión, ¿no? O sea, estás haciendo lo que te gusta. Exacto. O sea, siempre muy y no había, y privilegiada. entonces lo inventé. Pues es que se dice fácil, pero era más como esta necesidad de decir, ¿por qué a los 23 años vamos a dejar de jugar fútbol? No, o sea, era como un enojo y era una necesidad. Y para nosotros fue encontrar una necesidad y se nos hizo fácil en su momento y teníamos 23 años, nos costó porque después llegó un ángel inversionista al que le llamarían ustedes que confió en nosotras. Mis socias después dijeron ya no hay forma de crecer esto y se fueron a ganar mejor vida, ¿no? Obviamente. Y yo siempre he dicho que a mí el fútbol me llamó, o sea, nunca tiré la toalla, pero porque de verdad amaba lo que hacía. Y así fuera todos los fines de semana, ir a abrir la cancha y recibir los equipos. Los fines de semana generalmente la gente está haciendo lo que le gusta, divertirse, pero para mí era las canchas. Entonces, al contrario, nunca lo he visto como queja y suena cliché. Pues mi mayor diversión y pasión en la vida lo hago todos los días a todas las horas. Muy privilegiada. Cuando se me acaben no sé qué voy a hacer, ¿no? Eso es algo que debería de pensar, por ejemplo. Difícilmente vas a regresar a tu carrera original de Sergio. Sí, pero aparte... No creo que suceda. No es cliché, ¿eh? De verdad se escucha pocas veces Sí. en la vida una historia de esta forma. Y por último, para terminar este bloque, antes de pasar al último Dios se responden, ya fuiste con este tema, fuiste avanzando. ¿Y cómo fuiste llegando a la federación para empezar a crear lo que ahora está a tu resguardo? Afortunadamente tienes una red de personas que te conocen y una amiga del equipo de fútbol. Yo todo se lo debo al equipo de fútbol, todo. Una amiga me recomendó con Lucía Mijares, que en ese entonces estaba también en el sector amateur, y yo la primera vez les dije que no en una entrevista, en ese entonces a mi primer jefe, porque yo decía, no, estamos en contra del sistema, ¿no? Estos son los malos. Claro. Lucía se sentó y en cuestión de 10 segundos dijo las palabras correctas y me convenció y me dijo, la federación tiene toda la intención de desarrollar el fútbol femenil, ¿jalas o no jalas? Ya, y creo que hay algo muy relevante también en esa red, que es cuando tienes líderes que te inspiran, también es mucho más fácil, ¿no? Y en ese momento yo caí en blandito. Había una red de personas dentro de la federación que de verdad tenían un claro objetivo de impulsar el fútbol femenil. A lo mejor si yo hubiera entrado antes, así como entré, hubiera salido. Sí. Entonces, pues fue por recomendación, porque habían jugado nuestro torneo y nada, ahí nos empezaron a llevar, nos enseñaron muchísimo y fuimos desarrollando algo que de mucha paciencia, y luego vas creciendo el equipo y tienes un equipo hoy que lo ves, y ahorita con el duelo de estrellas yo dije se van a matar, y no, era una cara de felicidad porque había un compromiso y un amor a lo que hacen, que hoy somos afortunadamente muchas personas de lo que viven del fútbol femenil, pero por una pasión y un compromiso a crecerlo, ¿no? ¡Guau! Ahí ciérralo, pasión, ahí ¿no? ciérralo. O sea, Sí. muy bien. Continuamos en el último Dios se responde. Solo denle clic al siguiente capítulo. Los dioses del marketing.